Saludos amigos, hoy hablaremos sobre el peligro de la soberbia o el perjuicio de la soberbia. El diccionario dice que soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Soberbia, autosuficiencia, creerse superior a los demás, pensar que uno está por encima de todos, por su propia capacidad, por su supuesto poder, por su capacidad económica, por tener, muchos pergaminos, por tantas cosas. Uno puede ser dominado por la soberbia. Ahora, cuando uno habla de soberbia, más bien piensa en los demás y no en uno mismo. Conversando con algunas personas, hablando de la soberbia, decía, sí, mira esta persona, qué soberbia se ve, o esta persona, cómo habla y transmite soberbia. Raras veces pensamos en nosotros mismos, pero también podemos ser ganados por la soberbia. Es más, la Biblia dice que nuestro corazón es soberbio. Soberbio en no reconocer la bondad, la misericordia, la autoría de nuestra vida por parte de Dios. Hoy reflexionaremos sobre la soberbia en el testimonio de un rey llamado Nabucodonosor, rey autárquico, pagano, pero al fin y al cabo, el rey más poderoso de su tiempo. Era tal su poder que cuando él daba un decreto, por ejemplo, era para todo el mundo conocido de su tiempo. Era un comunicado para todos. La historia lo reconoce como el más poderoso monarca de su época. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, encontramos este testimonio de Nabucodonosor, quien dice en el versículo 1, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, fíjense, en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene, dice, que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Qué palabras de reconocimiento de este rey, que más bien había mostrado su gran poder y fuerza, sometiendo a sus súbditos y a todos los demás para que lo reconozcan e inclusive adoren a sus dioses y a él mismo. Pero ahora cambia lo que él está diciendo. Dice, hay un Dios superior, pero vamos ahora a ver cómo así llega él a esta, no solamente convencimiento, sino cómo él se convierte de su pensamiento soberbio a un pensamiento sometido a Dios. Y cuenta que tuvo un sueño que lo espantó, lo turbó y mandó que vinieran todos los magos, los adivinos, los videntes de su época, todos los sabios, y entre ellos a Daniel, que ellos le pusieron Belsasar, de acuerdo a los ritos, costumbres y nombres babilónicos, para que pudieran revelarle lo que él había soñado. Resulta que cuenta él en el versículo 10 que él tuvo visiones mientras estaba durmiendo y soñó que había un árbol que se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo, era un gran árbol y se le alcanzaba a ver de todos los confines de la tierra. Tenía un gran follaje, su fruto era abundante y de repente escucha una voz del cielo que dice, derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, y váyanse las bestias que están debajo de él. Mas la cepa de sus raíces dejarás en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Entonces él no sabía lo que significaba este sueño. Pero Daniel, cuyo nombre dado por los babilonios, como hemos dicho, era Belsasar, escuchó lo que dijo el rey y quedó mudo 1 hora porque era tremendo lo que había soñado este rey. Y le da la interpretación y le dice,
Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Es decir, ojalá no fuera para ti. Pero el árbol que viste, que crecía y que se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo, eres tú mismo. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, pero eres tú mismo. Que creciste, te hiciste fuerte, creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Pero la interpretación que tengo para ti no es buena, oh rey. Porque ha venido la sentencia de Dios, podríamos decir, ante tu soberbia, ante lo que tú crees que eres y no eres. Dios te quiere mostrar quién eres tú y quién es Él. Y dice Daniel, interpretando su sueño, te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti. Te apacentarán con los bueyes, es decir, vas a ser con los animales y como has soñado, caerá rocío sobre ti, hasta que conozcas y reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Tienes que reconocer, Rey, que hay un Dios soberano, poderoso, autor de todas las cosas, que Él pone reyes y quita reyes y que Él es el verdadero Dios. Y entonces vino este tiempo para Nabucodonosor, pero poco antes dice que después de escuchar, dice en el versículo 29 que al cabo de 12 meses después de haber escuchado y visto este sueño y haber escuchado su interpretación, estaba él paseando por el palacio real de Babilonia. Y ustedes saben que Babilonia tenía una de las maravillas del mundo antiguo, que eran los jardines colgantes de Babilonia, que se podían ver desde muy lejos, así como la gran construcción. Y entonces salía el rey Nabucodonosor y decía, qué bello, qué grande, qué poderoso que soy. Nadie es como yo. Y aquí lo dice, y reconocido por el mismo Nabucodonosor en el versículo 30. Dice él, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Dice que aún estaba diciendo estas cosas cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y en la misma hora se cumplió esta palabra. Y Nabucodonosor fue echado de entre los hombres, comía como los bueyes. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves durante 7 años. Nabucodonosor cuenta él mismo lo que pasó. Dice que al cabo de estos 7 tiempos o 7 años, él volvió sus ojos al cielo. Tuvo que reconocer que hay un Dios en los cielos, el autor de la vida, el autor de todas las cosas que vemos y de las que no vemos, mucho más allá, el autor del universo, el que nos da, el que sostiene con su sola presencia todo lo que está alrededor nuestro. Y dice Nabucodonosor que alzó sus ojos al cielo y su razón le fue devuelta. Y dice, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En ese mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, y fui restablecido en mi reino. Cuando este hombre, ensoberbecido por su poder, creía que nada le iba a pasar y que él podía dominar sobre las personas y sobre los tiempos, Dios le envía esta prueba. Él pierde la razón. Pero un día, como puede suceder con nosotros también, ensoberbecidos por nuestros propios pensamientos, dejando de lado a Dios, un día podemos volver los ojos a Dios y decir, Dios mío,
Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, como el Dios autor de la vida, como aquel que sostiene todas las cosas. Y dice, en aquel mismo tiempo volvió mi razón. Porque cuando estamos metidos en nuestros pecados y en nuestra propia soberbia, perdemos la razón. No vemos las cosas como son realmente. Finalmente tenemos el gran mensaje de este testimonio. En el versículo 37 del capítulo 4, Nabucodonosor dice, ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Lo que reconoce Nabucodonosor es que hay un Dios. ¿Reconoces a Dios? ¿Estás tomando en cuenta a Dios? ¿O Dios es solamente para las situaciones difíciles? Cuando hay situaciones, pruebas en la vida, como las que vivimos en estos días y en estos tiempos, pues lo traes un momento y luego lo vuelves al lugar donde lo tienes. Cuando Dios es el primer lugar en tu vida y tú lo debes reconocer. Tú debes decirle, tú eres mi Dios, eres mi Salvador, eres mi Señor. Lo que hizo Nabucodonosor. Luego hay que reconocer, como lo hizo este rey, que él gobierna. Él marca los tiempos. Él dice lo que va a suceder. Él es soberano. Pero la Biblia dice que su corazón está lleno de misericordia y amor para con los hombres y que él perdona a aquel que viene humildemente a él. También dice Nabucodonosor que hay que reconocer y obedecer a Dios. Obedecer. Reconocer que sus mandamientos y su palabra son eternos y que no son solamente palabras lindas y bonitas o de valores simplemente. Es la palabra de Dios eterna. La palabra de Dios que cambia nuestra vida definitivamente. Y finalmente dice que debemos adorar a Dios. Adorar es reconocer su grandeza, alabarle por lo grande y maravilloso que Él es. En estos tiempos difíciles podemos ensoberbecernos, podemos ignorar a Dios y buscar soluciones en otros caminos, en otras fuentes, cuando solo Él y nada más que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie es como Él. Ven a Cristo. Es la invitación que te hacemos desde la Alianza Cristiana y Misionera de San Isidro. Y si quieres conocer más de la palabra de Dios, si quieres conocer más de Dios y de Cristo nuestro Salvador, pues escríbenos un mensaje para que puedas venir con nosotros y orar, estudiar la Biblia, alabar al Señor, participar en el culto dominical y en las reuniones que por estos días son virtuales, pero que muy pronto, y oramos a Dios por eso, serán presenciales. Que Dios te bendiga grandemente, que Dios te bendiga y te guarde. Gracias por habernos acompañado.